Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos hablando. Erkan Meriç y su inesperada confesión a su terapeuta sobre Asal. Sí, escucharon bien. Parece que el corazón de Erkan aún no ha encontrado la paz. Asal fue mi todo, pero no pude perdonarla porque la amé demasiado. Fueron las palabras que, según una fuente cercana, Erkan le habría dicho a su terapeuta durante una sesión llena de emociones. Esta declaración ha causado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no pueden creer que, después de tanto tiempo, el actor siga tan marcado por su historia con Asal. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Vamos a descubrirlo. Según las filtraciones, la sesión de terapia comenzó de forma tranquila, pero pronto se tornó emocional. Erkan, visiblemente afectado, habría dicho, he intentado olvidarla, pero cada vez que cierro los ojos, su sonrisa aparece frente a mí. Me pregunto si ella piensa en mí de la misma manera. El terapeuta, intentando mantener la calma, le habría respondido con serenidad, Erkan, perdonar no significa olvidar, significa liberarte de lo que te ata. Sin embargo, el actor, con una voz quebrada, replicó, no puedo liberarme de alguien que siento que aún amo. Esta conversación no solo reveló la vulnerabilidad del artista, sino también la profundidad de una relación que, según allegados, fue tan intensa como complicada. Asal, quien hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas, fue vista recientemente en un café de Estambul, donde, según testigos, parecía distraída, revisando su teléfono una y otra vez. Algunos aseguran que esperaba un mensaje de Erkan, otros creen que simplemente recordaba los momentos vividos. Un amigo cercano a la pareja reveló, lo de ellos fue una pasión que consumía. Se amaban, pero también se lastimaban. Ninguno supo cómo manejar tanto sentimiento junto. Y es que la historia de Erkan y Asal siempre fue de altos y bajos. Desde sus primeras apariciones juntos, la química entre ellos era innegable. Pero detrás de las cámaras, las diferencias comenzaron a crecer. Celos, presiones laborales y malentendidos terminaron por romper lo que parecía un amor perfecto. Durante su terapia, Erkan habría recordado uno de los momentos más duros de su relación, la noche que discutimos, le dije cosas que no sentía. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y solo dijo, te vas a arrepentir, Erkan. Y tenía razón. Me arrepiento todos los días. Estas palabras resonaron en el corazón de sus fans, que no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos incluso piden que ambos se den una segunda oportunidad. Por su parte, Asal, en una entrevista pasada, había mencionado, a veces el amor no basta. Se necesita también tiempo, madurez y perdón. Muchos creen que estas palabras eran una indirecta para Erkan. ¿Podría haber aún una esperanza entre ellos? Las especulaciones no se han hecho esperar, y mientras tanto, los fans analizan cada gesto, cada post, cada historia en redes buscando pistas de una posible reconciliación. En los últimos días, el tema se ha convertido en tendencia en redes sociales. Cientos de seguidores han compartido sus propias teorías sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de cámaras. Algunos afirman que el reencuentro entre Erkan y Asal es inminente, mientras que otros creen que la herida sigue demasiado abierta para poder sanar. Lo cierto es que ambos, pese a intentar mantener sus vidas privadas alejadas del foco mediático, parecen estar más conectados de lo que ellos mismos admiten. Durante una entrevista reciente para una revista turca, un periodista le preguntó directamente a Erkan si seguía pensando en Asal. El actor, tras una breve pausa, sonrió con melancolía y respondió, algunas personas dejan huellas que ni el tiempo puede borrar. Aquella frase bastó para que las redes explotaran. Los fans interpretaron sus palabras como una confesión encubierta, un mensaje que, quizá, solo Asal entendería. Mientras tanto, los allegados a Asal aseguran que la actriz atraviesa una etapa de introspección. Ha estado leyendo mucho sobre crecimiento personal y equilibrio emocional.
Quiere cerrar ciclos, pero a veces el corazón se resiste, comentó una fuente cercana. De hecho, en una de sus últimas publicaciones en Instagram, Azal escribió una cita que muchos consideraron reveladora: a veces el silencio grita más fuerte que las palabras. La publicación acumuló miles de comentarios en cuestión de horas. Los rumores de un reencuentro comenzaron a tomar fuerza cuando ambos artistas fueron vistos en un evento benéfico en Estambul. Aunque evitaron posar juntos, los presentes notaron miradas cruzadas, gestos sutiles y una evidente tensión emocional. Se saludaron brevemente, pero fue suficiente para notar que todavía hay algo entre ellos, relató una periodista que cubría el evento. El terapeuta de Erkan, según nuevas filtraciones, habría sido clave en este proceso. En una de las sesiones, le habría dicho: no puedes sanar mirando hacia atrás todo el tiempo. Si de verdad quieres encontrar la paz, debes aceptar lo que fue y soltar lo que no puede ser. Pero Erkan, con la sinceridad que lo caracteriza, habría respondido: no quiero olvidar, solo quiero entender por qué algo tan puro terminó de esa manera. Este intercambio revela el dilema emocional que atraviesa el actor, entre la nostalgia y el deseo de cerrar una historia que aún late en su interior. Los fans, por su parte, han dividido opiniones. Algunos lo animan a seguir adelante, mientras que otros insisten en que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. En plataformas como Twitter y TikTok, los usuarios han comenzado a crear compilaciones de momentos románticos entre ambos, bajo hashtags como #Erkan Azal Forever y #Un Amor Inolvidable. Incluso, algunos programas de televisión han dedicado segmentos completos a analizar la relación, invitando a psicólogos y expertos en celebridades para debatir sobre el impacto emocional de los amores mediáticos. Lo que resulta innegable es que la historia de Erkan y Azal ha trascendido más allá de su romance. Se ha convertido en un reflejo de las segundas oportunidades, del perdón y de la vulnerabilidad emocional que pocas veces los famosos dejan ver. No somos personajes, somos personas, dijo Erkan en una de sus últimas transmisiones en vivo, dejando claro que detrás del brillo del espectáculo hay corazones reales, con heridas reales. ¿Habrá una reconciliación? Nadie lo sabe. Pero mientras tanto, el público sigue expectante, aferrado a la posibilidad de que el amor, pese a todo, logre vencer el orgullo y el pasado. Porque, al final, como bien dicen sus seguidores más fieles, si dos almas están destinadas, tarde o temprano, el universo las vuelve a unir. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan? ¿Creen que Erkan y Azal deberían darse otra oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? Escríbanlo en los comentarios y compartan este video si quieren saber más sobre esta historia que tiene a todos hablando. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de los próximos videos. Nos vemos pronto.